Muy buenos días, un saludo para todos. Vamos a darle una mirada al tercer artículo de esta cuestión 75 tan fundamental en la propuesta antropológica de nuestro querido Santo Tomás de Aquino. Espero que los dos anteriores artículos, que son realmente la columna que va a sostener todo lo demás de aquí para adelante, los estudien, los lean directamente a Santo Tomás, oblíguense a leer directamente a Santo Tomás. Leonardo, es que leemos a Santo Tomás y no entendemos ni pío. Bueno, puede ser, pero algo entenderán, algo. Para el que está empezando, ese algo ya es de un gran valor. Miren, entender el 5% o el 10% de un texto directamente de Santo Tomás de Aquino es mucho mejor que entender el 50, el 70, el 80% de un autor tomista. Entonces ya es ganancia. Oblíguense entonces a ir familiarizándose. Además, solamente de esa manera se puede ir creando el hábito de leer los textos de Santo Tomás. No hagan como yo, que durante muchos años me limité a tomistas y recién después de mucho caminar entre manuales tomistas fue que un día dije, oiga, pues vamos a leer a Santo Tomás. Pero lamentablemente pasó mucho tiempo y entonces alcancé a adquirir muchos resabios de la manualística del tomismo, que luego cuando uno va directamente a Santo Tomás se da cuenta que la cosa no iba por ahí. Entonces, el consejo más experiencial que les puedo dar, porque me pasó a mí mismo, es vayan directamente a Santo Tomás. Los manuales sirven de apoyo en determinado momento, una palabra que no se entiende, un tema para tener como el marco general, como una idea, pero lo fundamental es leer a Santo Tomás. Acostumbrarse a la medida que nosotros nos vayamos acostumbrando cada vez más al texto de Santo Tomás, nuestra inteligencia se va a ir como ambientando en esa atmósfera de conceptos y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta cómo cada vez somos capaces de entender un poquito más. Bien, el tercer artículo es bastante corto, es bastante sencillo. Aquí Santo Tomás no se detiene mucho porque en cierta manera ya está respondido con lo que ha dicho hasta ahora. Se pregunta en el tercer artículo Santo Tomás si las almas, los principios primeros de vida, las formas substanciales de los animales son también subsistentes como ocurre con el alma intelectiva humana. Y claro, la respuesta ya está prácticamente dicha en lo que nos ha venido explicando hasta ahora, y es que no, por la misma razón por la que el alma intelectiva humana sí es subsistente, por esa misma razón el alma sensitiva de los animales no es subsistente. ¿Por qué? Porque vemos que los animales no ejecutan ninguna operación independientemente de la materia. Todo su ser y todo su obrar se da en conjunto con la materia. Por lo tanto, nada nos autoriza a concluir, a sospechar, a deducir que esa alma, que ese principio de vida de los animales goce de esa subsistencia que sí vemos en los seres humanos por medio de la operación de sus potencias superiores, inteligencia y voluntad, las cuales obran, como hemos dicho ya en múltiples ocasiones,
independientemente de la materia, y ese obrar independientemente de la materia es indicativo de un ser independiente de la materia. Entonces, vemos en los animales nutrición, crecimiento, reproducción, movimiento local y muchas otras cosas, pero todo enmarcado dentro de sus potencialidades materiales. En todo eso que acabo de decir interviene de manera esencial la materia, de manera que la vida de los animales está en un matrimonio con la materia, su nutrición, su crecimiento, su reproducción, sus movimientos, etcétera, etcétera. Todo se da, todo ocurre en un vínculo estrecho con la materia que le sirve de soporte a todas sus actividades vitales de nutrición, de crecimiento, de reproducción, de movimiento, etcétera, etcétera. Nada en los animales trasciende la materia, cosa contraria al ser humano, como ya dijimos, donde sí vemos operaciones, las de la inteligencia, que nos llevan a concluir que en el ser humano no todo se da, no todo se realiza por medio de la materia, de las virtualidades de la materia. Entonces Santo Tomás concluye, aquí lo tienen ustedes en pantalla, está en latín. Qué bueno sería que todos pudiéramos leer a Santo Tomás. Santo Tomás escribió en un latín muy sencillo, muy sencillo. Santo Tomás está lejos de San Agustín en la elegancia de su latín. San Agustín era un retórico que escribía un latín muy elegante, muy bien construido, muy pulcro. En cambio, Santo Tomás, pues ya han pasado casi 800 años de San Agustín, y ya la época es diferente, la sociedad es diferente, el idioma ha evolucionado, y Santo Tomás escribe en un latín que ustedes lo pueden ver ahí mismo en la pantalla. Miren cómo empieza la respuesta de Santo Tomás a este artículo. Dice: respondeo dicendum quod. Respondo que hay que decir que antiqui philosophi, los antiguos filósofos, nulan distincionen, ninguna distinción, ponían inter sensum et intellectum, entre el sentido y el intelecto. ¿Ven cómo es un latín que es en gran medida transparente a los hablantes de español? Respondio dicendum quod antiqui philosophi nullam distincionem poneban inter sensum et intellectum. Respondo, hay que decir que los antiguos filósofos no ponían diferencia ninguna, no entendían que hubiera diferencia entre el sentido y el intelecto. Et utrumque corporeo principio atribueban ut dictum es. Aquí entonces se los pongo en español para no molestarles tanto la vida. Esta traducción del español la encuentran en una página que me ha resultado muy útil. Ustedes la pueden buscar en Google, pueden poner Suma Teológica en línea o online, y les va a aparecer una página que empieza con las letras HJG, y ahí está colgada toda la suma en una traducción bastante aceptable, buena, que les va a permitir entonces tener ahí toda la suma de Santo Tomás bien distribuida, sus cuestiones, sus artículos. Entonces vamos a darle una lectura. Los antiguos filósofos no ponían distinción alguna entre el sentido y el entendimiento, y como se ha dicho, a cada uno le atribuían un principio corpóreo. Qué triste que esos antiguos filósofos hoy en día sean los más modernísimos filósofos y los más modernísimos neurocientíficos, porque precisamente hoy esos antiguos filósofos son los que dominan el panorama intelectual
moderno, porque también hoy se ignora que pueda existir una diferencia entre el sentido o el conocimiento sensible y el entendimiento o conocimiento intelectual. Hay una confusión hoy en día que no permite que los estudiosos actuales, científicos y también filósofos, distingan estos dos modos o estas dos potencias de conocimiento. Para Santo Tomás era evidente que son distintas. El sentido conoce lo singular, concreto, material. El entendimiento conoce lo universal, abstracto, inmaterial. Son dos objetos distintos, por lo tanto dos potencias distintas que nos hablan de dos cosas o dos modos de aprehensión de lo real muy diferentes. Hoy en día eso se ignora y eso genera un montón de confusiones que favorecen la visión materialista de la naturaleza humana. Seguimos. Platón, por su parte, distinguió entre entendimiento y sentido. Sin embargo, a cada uno le atribuyó un principio incorpóreo. Platón distinguía bien entre lo que se conoce por el entendimiento y lo que se conoce por el sentido, pero sin embargo, en últimas, ponía la raíz de ambos conocimientos en el alma. Es el alma la que conoce tanto lo que ingresa, por decirlo así, por medio del entendimiento, como lo que ingresa por medio del sentido. En últimas, es el alma el que conoce. Esto lo hacía o lo decía de esa manera Platón porque recordaremos que él decía que el alma era el hombre, no lo material. Lo material no formaba parte del hombre. Entonces, si lo material no formaba parte del hombre, ¿en qué quedaba el conocimiento sensible? Que efectivamente se realiza por medio del cuerpo. Entonces, Platón solucionaba esto diciendo, no, es que incluso lo sensible, aunque inicialmente ocurre por medio de los sentidos, en últimas, la que lo conoce es el alma sola. Entonces los sentidos vienen a ser simplemente como una especie de paso obligado de lo sensible, pero el que realmente conoce es ese principio de vida que es el alma, y de esa manera solucionaba el asunto. Estableciendo que al alma en cuanto tal le corresponde entender y también le corresponde sentir. Por su parte, Aristóteles sostuvo que entre las operaciones del alma, solo el entender se realiza sin órgano corporal. En cambio, el obrar y el sentir y las operaciones propias del alma sensitiva es claro que se realizan con mutación corporal, como por ejemplo al ver, cuando vemos, la pupila se cambia por la especie del color. Lo mismo sucede con otras operaciones de los demás sentidos. Resulta evidente que el alma sensitiva no tiene ninguna operación propia, sino que toda operación del alma sensitiva va unida a lo corporal. De todo esto se concluye que las almas de los animales irracionales, al no obrar por sí mismas, no son subsistentes, pues en cada uno se da semejanza entre ser y obrar. No requiere mayores explicaciones. Básicamente está Santo Tomás sacando conclusiones de lo que ya explicó antes. Vemos un ser que realiza operaciones que trascienden la materia, ahí identificamos independencia respecto de la materia. Vemos unos seres cuyas operaciones no trascienden en nada a la materia, sino que la requieren para todas sus operaciones, entonces ahí vemos una dependencia. Y dependencia en el obrar implica dependencia en el ser. Y entonces concluye Santo Tomás que las almas de los animales irracionales no son subsistentes. Bien, vamos a dejar hasta acá. Este era el tercer artículo. Como dijimos, es breve. Santo Tomás no se detiene mucho acá porque aprovecha, y esto lo hace muchas veces a lo largo de su obra, aprovecha los principios que defiende al comienzo para después simplemente ir aplicándolos y extrayendo de esos principios conclusiones que le ayudan a ir respondiendo todo lo demás. Leamos a Santo Tomás de Aquino.